tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al programa Última Hora en la 8 Bierzo, que después de esta pandemia ponemos en antena cada miércoles para abordar en profundidad algún asunto relativo a la difícil actualidad que atraviesa la comarca del Bierzo, evidentemente toda marcada por la pandemia, pero donde hay también escenarios en los que sectores están avanzando, como es el caso de la castañicultura, con una visita oficial, la primera que hemos visto al Bierzo en varios meses, del consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones. Vamos a hablar de esa castañicultura, de sus problemas presente y futuro, con dos invitados esta noche, a que les agradecemos a ambos su presencia en el plató, a Pablo Linares, el presidente de la Mesa del Castaño, gracias por estar con nosotros, y también a José Luis García Peña, de la Asociación Tres Valles. Gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias. Decimos que fue una visita relámpago, estuvo en Carracedelo unos minutos y después se acercó a una zona de producción de castañicultura, como es Balboa, donde en la Casa de las Gentes habló al sector, a la Mesa del Castaño, a asociaciones diferentes de recolección de castañas, a pedáneos, a alcaldes, todo para abordar en principio, en exclusiva, la evolución de una pandemia del castaño, que ya llegó en el año 2018, como es la avispilla, y que permitió ya desde muy pocos meses después, a través del Gobierno de España, su Ministerio de Agricultura, poner en marcha un proyecto piloto para la suelta de su predador natural, el Tholimmus sinensis. Bueno, vamos a hablar de ese tema, exactamente, para comenzar, si os parece a los dos. No pudiste estar presente por un viaje profesional, sí estuviste presente en esa cita, sí, con Juan Carlos Suárez Quiñones, como presidente de la mesa. ¿Qué te han trasladado respecto a las palabras de Suárez Quiñones? Promesas sin contenido, promesas de incrementar las sueltas para otros años, no hay ninguna partida concreta, va evolucionando bien, como dice él, ese problema de coexistencia entre el Tholimmus y la avispilla. Bueno, como bien dices, no pude asistir a ese acto, porque me coincidía con otro previo que tenía en la agenda antes de esa convocatoria, pero lo que sí me han trasladado, pues, los miembros que acudieron en nombre de la mesa, es que, bueno, lo que se hizo fue un resumen de lo que se había hecho en la comarca en cuanto a la suelta del Tholimmus y tratar de controlar la avispilla. Y aunque no hubo una concreción económica por parte del consejero, parece ser, en qué aportación iba a realizar para la campaña que viene, afortunadamente sí que comentó y dijo lo que nosotros le íbamos reclamando y avisando, que estas campañas no se pueden quedar aquí, que, o sea, necesitamos que se sigan realizando, porque ahora mismo estamos en un momento crucial, ¿no?, en la lucha contra esta plaga. Necesitamos seguir haciendo estas sueltas, incrementándolas, porque además no es que nos valga con la misma suelta que hemos hecho este año. El año que viene habrá que hacer una suelta mayor, habrá que hacer todavía un esfuerzo económico mayor para tratar de llegar lo antes posible a ese control. Si está resultando o no la suelta de este Tholimmus, yo personalmente no tengo ninguna duda en que es el camino y que va a resultar, ¿no?, porque es la solución, y así lo he visto en todos los países que he visitado con este problema. Pero sí que es cierto que todavía estamos en etapas iniciales, todavía es pronto para poder anunciar que ya estamos mejorando la situación, puesto que esto lleva unos ciclos biológicos que todavía hay que esperar a que el Tholimmus se asiente en la comarca, empiece a tener unos niveles adecuados para controlar la plaga, o sea que, bueno, todavía nos quedan unos meses ahí o incluso algún año para poder anunciar algo más contundente. José Luis, como productor, llegó en 2018, lo hizo de Galicia, por el Bierzo Oeste en buena medida. No sé si visteis una rápida actuación de las administraciones ante la alerta. ¿Tuvisteis que esperar demasiado? ¿Cuál sería tu análisis mirando el tiempo atrás? Bueno, nosotros como productores y como miembro y presidente de la asociación que defiende lógicamente el castaño y toda su riqueza, se había detectado justamente en nuestra zona en el año 2017. ¿En el 17? En el 17, que te recordamos allí justamente aquel día en que habían helado tanto los castaños y las nogales, que llamaba la atención cuando subía, y sí fue el comentario. Entonces, hombre, con la rapidez y con la actuación, en este caso, de las administraciones, pues bueno, fíjate que al año siguiente ya se ha hecho la primera suelta, lógicamente significativa y experimental, ¿no? En el 18, en el 19 se siguió haciendo, 18-19, y ya este año en el 20, es cierto que como productores y con la información que nos llegaba de las instituciones y justamente la Mesa del Castaño, que está muy al tanto de este tipo de información por su experiencia, se valoraba como que en el año 2020 sería muy importante hacer una suelta ya más masiva.
Se ha conseguido una mayor suelta que en el año 19 y 18, pero creemos, y como muy bien remarca Pablo, que si no fue en el 20, en el 21 debería de ser una suelta masiva, porque es necesaria y es crucial, porque el crecimiento de la avispilla es exponencial y no hay más que ver los otros, y incluso se incrementó en la extensión de la población, de los pueblos. O sea que esas casi 800 dosis con 140.000 ejemplares no es ni de lejos lo que hace falta. No, el problema aquí que jugamos con un año de retraso, a ver si me explico. Las previsiones, la reserva de Torimus, ¿no? del depredador, o esa precompra que se realiza, siempre se tiene que hacer en base a la extensión y al conocimiento que tienes de la plaga, pero vas con un año de retraso porque cuando tú vas a soltar ese Torimus realmente es en la primavera siguiente, donde ya, pues si tú el año pasado habías visto que la plaga había llegado hasta aquí, ahora resulta que la tienes mucho más allá, que la población ha crecido mucho más, y eso es muy difícil de prever, o no lo sabes hasta que no lo ves, ¿no? Entonces siempre es normal que se va un poquito, entre comillas, por detrás en esas previsiones de sueltas, porque no hay posibilidad de hacerlo de otra manera, pero está claro que para el año que viene las sueltas van a tener que ser muchísimo mayores. No son 800... 738 exactamente, dijo al menos dijo Suárez Quiñones. Exactamente. Lo que pasa que hay que tener en cuenta lo que os digo, que ahora mismo yo diría que la avispilla la tenemos ya extendida por toda la comarca, o sea, prácticamente, exactamente, superficie está en cualquier zona productora del Bierzo. La intensidad de esa plaga es diferente de unas zonas a otras, y eso pues hace variar también mucho las dosis que hay que soltar en unas zonas u otras, pero indiscutiblemente el año que viene tenemos que soltar muchísimas más dosis que este año, posiblemente puede que haya que incluso llegar a duplicarlas, y para eso vamos a necesitar la involucración de todo el mundo como este año, que yo quiero remarcar que este año esas dosis que se han soltado ha sido gracias a la colaboración de todos, y de todos me refiero desde las administraciones, que tanto la Junta como la Diputación se han involucrado y han participado, como ayuntamientos, juntas vecinales, incluso particulares, que han decidido aportar dinero para esta lucha, ¿no? Y el trabajo de asociaciones, pues como Tres Valles, por ejemplo, tratando también de movilizar a sus socios, a la gente de sus zonas, de concienciar también para que se pueda realizar este apoyo económico, porque aquí uno de los hándicaps que tenemos es que este método de lucha contra la avispilla es caro, o sea, realmente el Torimus es un depredador que tiene un precio alto, entonces requiere un esfuerzo económico importante, y por lo tanto ahí necesitamos arrimar todos el hombro, como se ha hecho este año y como esperemos que el año que viene se siga haciendo, y como digo, por desgracia, pues va a tener que ser más, o sea, vamos a tener que empujar todavía más para poder llegar a un control efectivo. Esta primavera se produjo otra suelta, de hecho estuvimos en la 8 Bierzo, en algunos montes del Bierzo. ¿Se temía que por el asunto de la pandemia no se llegase a efecto esta suelta por parte de las administraciones? Estaba un momento muy complicado, era finales de abril, principios de mayo, no se puede salir, no se puede ir al monte, y a lo mejor era el trabajo baldío el de los años anteriores. Bueno, yo personalmente no lo temía, no lo esperaba que se fuese a cancelar, a paralizar, quizás por el deseo de que se hiciese, quizás también porque nunca ha habido una información que dijese que fuese contraria a todo ello, y además el mecanismo de la suelta, bueno, colaborando y con unas medidas lógicamente sanitarias, pues se podía llevar a cabo como así ha sido, y además nos sentimos contentos porque además en nuestra zona de los Tres Valles, como se había implicado, como dice Pablo, los socios, también los alcaldes, también los pedáneos, pues tratamos de que en esa suelta se involucrasen los pedáneos y fuesen partícipes al momento de la suelta. El que no estaba porque no se podía, sí sabía en qué momento se iba a ir a su pueblo, y yo creo que se ha hecho un buen trabajo, sobre todo, aparte de los recursos económicos, de mentalización del problema, que no es poco. La gente sí está consciente de lo que hay, y este año, lógicamente, puede ayudar a que, si hay que recaudar nuevos fondos, si la gente lo ve conveniente y necesario, esté más involucrada, sea más consciente y, ¿por qué no?, pueda ser un poco mayor. Para ilustrar a los espectadores, queremos ponerles algunas reacciones de esa visita de Suárez Quiñones, el consejero de Fomento Medio Ambiente, la alocución que hizo en la Casa de las Gentes. Así de paso lo puede ver físicamente Pablo Linares, uno de los titulares o uno de los mensajes que quería trasladar al sector.
las noticias son buenas. Parece que son buenas en el sentido de que se trata de un parásito benigno que hay que soltar y que tiene que anidar en el equilibrio necesario para que no se convierta en algo perjudicial y que acabe con la avispilla. Parece ser que ese equilibrio está por buen camino. Parece ser que las poblaciones del parásito bueno pues van anidando y por lo tanto se puede convertir ya y empezar en un ecosistema de parásito bueno contra parásito malo y podamos en esa ecuación, que no es fácil de obtener, tener éxito, ¿no? Hablaba de que ya había ciertas poblaciones. Esto es real, todavía es muy pronto, porque se habla de un lustro, ¿no?, para que ese equilibrio pueda permitir frenar la caída de las producciones. Claro, efectivamente, aquí lo que se está intentando es, realmente es una lucha biológica lo que se está haciendo, lo que se está pretendiendo es introducir un depredador natural de la avispilla, como es el torimus, que por desgracia no lo tenemos en nuestra zona, no en nuestra zona, ecosistema, ¿no? En nuestro español, ecosistema, ¿no? Exactamente, en toda Europa de hecho no existe. Y que es el único depredador que se ha visto que realmente es efectivo en el control, porque es totalmente específico. Ahí eliminamos esos posibles riesgos de que esa suelta de otro insecto totalmente ajeno a nuestro ecosistema pudiera atacar otras plantas, otros insectos, etcétera. No, este es específico de la avispilla, lo bueno que tiene, y por las experiencias de todo el mundo al final, pues desde Japón, que fueron los primeros que empezaron a trabajar con él, hasta Europa, hasta Italia, Francia, Suiza, Portugal, pues se ha visto que realmente no tiene una afección más allá de controlar la avispilla. Entonces se introduce para que con los años se vaya estableciendo en la zona y se quede como, vamos a decir, como una fauna local, como un insecto que tenemos en nuestro ecosistema de manera natural, y a partir de ahí podamos llegar a ese equilibrio. O sea, primero le tiene que quedar claro a la gente que avispilla vamos a tener ya siempre, o sea, no va a desaparecer. La avispilla ya ha venido y se va a quedar, o sea, siempre veremos a partir de ahora algún brote, alguna hoja, algún árbol con algo de avispilla, con un ataque de avispilla. La cuestión es llegar a un equilibrio en el que ese ataque no suponga un daño económico, no suponga un daño ni económico ni incluso un daño para la pervivencia de ese árbol, ¿no?, de ese castaño. Ese es el objetivo. Para eso, pues claro, necesitamos una serie de tiempo, como bien dices, una serie de años para que este torimus pues se aclimate a nuestras condiciones climáticas, se aclimate a los procesos, a la vegetación de nuestros castaños y de la avispilla. Y bueno, es positivo en los seguimientos que están haciendo. Se ha encontrado ya algo de torimus de una suelta para otra, quiere decir que se va estableciendo, pero como digo, que nadie crea que ya lo tenemos establecido y que ya está solucionado el problema. Esto es simplemente un buen dato, pero todavía no cambia en nada la situación y la lucha que tenemos que seguir con la avispilla. José Luis, en Italia es el espejo cercano en el que nos hemos estado mirando en los últimos años. De hecho, la castaña española subió de precio por la debacle de la producción en Italia, que ya está mejorando mucho, por lo que hemos leído en algunos medios de comunicación. ¿Cuál será el momento de la fase baja en la producción de castaña en el Bierzo por culpa del torimus, a pesar de que ya ha sido baja estos últimos años, con caídas desde el 50%, creo recordar, en la producción? ¿Cuándo esperáis que sea el techo de lo peor? Bueno, yo aquí me voy a basar un poquito en los datos que nos llegan. Desde luego Pablo Linares tiene una experiencia que nos ha ido transmitiendo a lo largo de estos años y somos conocedores de ella. Es cierto que se habla de 7 o 8 años, luego Pablo me puede corregir. Aquí somos una asociación de castañicultores de la zona rural. Hay miedo porque genera una riqueza en nuestros pueblos que no es poca. La gente en este campo, cuando se ve desde fuera, se piensa que bueno, que son ahí unos dineros que llegan aparte. No, genera riqueza. Nosotros aquí, y no es por presumir, puede haber socios, y ha habido un año como el 16 que ha habido buena producción, que pueden llegar a recoger con los mecanismos que tenemos actualmente 8.000 kilos. Pues a un precio razonable, por poner algo y en plan exitoso, que ojalá fuese más, a 1,50 serían 12.000 euros. En una economía rural, en un tiempo determinado como es la recogida, claro, lógicamente con la implicación que lleva del cuidado del castaño, que los socios aquí se cuida, se poda, se injerta, se desbroza. Entonces es una riqueza. Entonces vamos a intentar que en vez de esos 7 o 8 años podamos reducirlo
a 5. Si además se actuó de un modo rápido, aunque fuese una suelta mínima o muy pequeña, vamos a ver si acortamos los tiempos. Y como muy bien decía Pablo hace unos pocos días en un medio de comunicación, vamos a ver si en vez de 5 años pueden ser 3. Y ya podemos notar menos efectos negativos y podemos llegar a recolectar pues una cosecha casi normal o viendo que se va mejorando. Esto es nuestra ilusión, digamos, ¿no? Claro, Pablo, estos últimos años ha habido problemas de floración de diversos matices que han provocado la caída de hasta el 50%, creo recordar. ¿Tenéis cuantificado o es posible cuantificar qué parte de la caída tiene que ver con el Torimus? ¿O esto es una cosa tan velada dentro de 1000 factores que no se sabe exactamente ahora? Sí, de momento sí, porque de hecho nosotros estimamos que hasta ahora las caídas que hemos tenido estos tres últimas campañas no han tenido como origen la avispilla. ¿No? Todavía no había suficiente presión de avispilla en las zonas como para que produjera una caída de la producción. Sí que es cierto que muchos productores sí tenían la sensación que era la avispilla, porque veían o asociaban que su árbol lo veían con muchas agallas, con mucha afectación de avispilla y que habían tenido poca cosecha de eso, pero la realidad es que todavía no se había llegado a este punto. Veremos en esta campaña qué ocurre, si en esta campaña tenemos alguna pérdida de producción por culpa de la avispilla, que en esta campaña nosotros estimamos que ya puede ser posible. Va a ser visible. Puede ser posible que en alguna zona que tiene mucha presión, pues ahí sí que ya empieza a afectar a la producción, pero hasta ahora no. Lo que pasa es que es difícil de explicárselo al productor, porque nosotros llevamos desde el año 2009 siguiendo este problema por toda Europa, viendo lo que estaba ocurriendo en otras zonas, y entonces yo, por ejemplo, personalmente he estado en sotos en Italia, en Rumanía, donde veías cero producción por culpa de la avispilla. Y claro, es difícil transmitirle eso al productor en cuanto a cómo estaban esos árboles de ataque, que era muchísimo más de lo que ellos tenían ahora mismo en el soto. Lo que pasa que es como muy llamativo, ¿no? O sea, la avispilla, pues cuando empieza el primer año pasa muy desapercibida, porque son muy poquitas agallas en un árbol, incluso mucha gente ni se entera que ya tiene ataque. Al siguiente año, porque es exponencial, ya ven muchas agallas y ya rápidamente se asustan y piensan que eso les provoca una pérdida de producción, pero realmente la media está, pues que desde que es visible, o sea, desde que tú te das cuenta que tienes avispilla hasta que realmente te produce un daño en la producción, pues suelen pasar en torno a 3-4 años, dependiendo cómo vaya la plaga, ¿no? Entonces, pues yo digo que hasta ahora nosotros desde la mesa tenemos estimado que no ha habido pérdida de producción por culpa de la avispilla, y veremos a partir de esta campaña. Fijaros que además en la radiografía de los sotos de castaños de la comarca del Bierzo es multifactorial el problema de la avispilla, por ejemplo, porque hay mucho soto abandonado, ¿no? Entonces hay zonas donde pueden anidar y ni siquiera se sabe porque nadie lo va a ver. De esas 19.000 hectáreas que se dicen, que traducido para el espectador son casi en torno a 190 kilómetros cuadrados, ¿no? Son extensiones gigantescas. ¿Tenéis alguna preocupación por todo lo abandonado que no es visitable y donde puede estar anidando, y a pesar de eso el Torimus no puede ser tan eficaz? ¿Hay problemas en ese sentido? Lógicamente toda la superficie abandonada es un problema para esto y para muchas otras cosas. Claro. El que tengamos sotos de castaños abandonados para nosotros es un gran hándicap y además una gran pérdida de recursos. Como bien comentaba José Luis hace un momento, el castaño creemos que es un gran valor económico que tenemos en la comarca, que todavía a día de hoy aún no sabemos apreciar ni sabemos explotar, y entonces tener todos esos sotos pues es como tener un recurso productivo ahí abandonado, perdido y demás. Entonces, para el tema de la avispilla, pues lógicamente cuanta más superficie abandonada haya, más difícil es poder hacer esas sueltas, poder acceder a esos sotos, poder saber qué nivel de plaga o de problema tienen. Entonces eso lógicamente puede lastrar. Aún así, haciendo las sueltas en toda la otra zona que realmente sí se trabaja, que realmente sí está atendida, al final es un organismo vivo. El Torimus cuando lo sueltas en un soto no queda solo en ese soto, al final se va extendiendo por toda la zona. ¿No? Y puede tener un beneficio. Porque fíjate, se habla que hasta el 40% de esas 19.000 hectáreas al menos, bueno, es prácticamente como paisajístico como cualquier otra planta, como que no hay un aprovechamiento, no hay un control, no hay una limpieza. Bueno, yo en este campo, y ya que estamos aquí en la asociación, si algún objetivo hay de los socios es
que fluya la información, que llegue información, que fluya. Entonces los socios tienen perfectamente claro que los sotos abandonados, lógicamente, son un problema y son pues un nido digamos, de captación de plagas. Lógicamente el chancro, ¿dónde tiene más impacto? Pues lógicamente será en las zonas abandonadas. Y de hecho lo estamos viendo. Nuestros socios, y esto es, digamos, un objetivo también, un objetivo más, si cabe, de la asociación, es que con esta información estamos un poquitín, la gente está más al tanto de los problemas y de lo que hay que hacer para resolverlos. Por ejemplo, en nuestra zona, Trabadelo, Barjas, Balboa, Vega, me faltaba Vega, sí, que es el mío, sí. Pues lógicamente hay sotos, y yo diría que el número de sotos abandonados, pues quizás ha habido una época ahí que se ha abandonado porque muchísimo se ha dejado, sí. Y podemos hablar aquí de pueblos como la zona de San Julián, por poner uno, donde se ha cortado mucha madera, y en esa fase económica del país, pues se han abandonado, se han dejado, y ahí sí que hace falta limpieza, pero no solo porque estén malos, sino porque para que produzcan hace falta pues cortar, podar y, digamos, acondicionar el soto. Pero lo que iba es que nuestros socios están implicados, incluso queremos y quieren captar más sotos si hay. Y hemos hecho una campaña donde diciendo, si tenéis socios, a través del Banco de Tierras, que en este campo está trabajando, nuestros socios los quieren, haríamos un convenio, en este caso con el Banco de Tierras, si fuese posible, y así se nos ha ofrecido, y nos querríamos quedar con ellos. Yo concretamente estoy llevando algún soto ya, de un vecino que, viendo cómo trabajamos, ha dicho, quiero que cojáis mis sotos. Entonces, se los hemos dado a un socio, él no podía con todo, y yo en aquel momento he dicho, bueno, pues yo me quedo con este, que a lo mejor, aunque no tenga producción, ayudo, y mira, parece que es un soto de referencia donde dice, mira cómo trabaja la asociación, y el presidente cómo lo tiene limpio, por decirlo de alguna manera cariñosa y amistosa. Entonces, animar a la gente a que cedan sus sotos es bueno, y animaría, y nosotros sí queremos los otros, porque hay socios que sí quieren cuidar los otros, y esto es un factor muy positivo, yo creo. Bueno, además la producción, hay muchos kilos, bueno, las últimas campañas mucho menos, pero después que tengan el marchamo de calidad es muy poco. Sí. ¿Qué está ocurriendo para que haya tan poca? Pues ahí tenemos un problema de estructura de la producción, ¿no? Que en el Bierzo tradicionalmente hemos comercializado a granel, o sea, lo que se recolectaba pues se vendía sin ningún tipo de identificación, muchas veces, y de hecho quizás es el producto, siendo quizás, yo para mí siempre lo digo, que es el producto más singular que tenemos, más singular no, el más auténtico, ¿no? El más antiguo, porque pues, los castaños estaban aquí antes de que llegaran incluso los romanos. Es uno de los productos perdón, que menos nos conocen. Cuando salimos fuera en los mercados, los productos del Bierzo en general tienen un nombre, y en cambio la castaña no. De hecho, mucha gente, cuando empezamos a tratar de recuperar todo el sector de la castaña, se sorprendían de que en el Bierzo les habláramos de castaña del Bierzo. Siempre ha ido mezclada como castaña de Galicia. O sea, siempre tradicionalmente nuestra castaña pues ha vendido como castaña gallega, ha quedado en los mercados ahí metida entre la castaña gallega, y no ha habido esa diferenciación porque tradicionalmente eso se vende a granel, a compradores de fuera que vienen, compran la producción, se la llevan y se acabó, ¿no? Y entonces eso lastra también a la hora de tratar de hacerte un nombre, de hacerte un distintivo de calidad, de que los mercados te puedan reconocer. Ese método de comercialización pues dificulta mucho el avanzar, y es una de las cosas en las que más problemas nos estamos encontrando a la hora de poder tener un sello de calidad fuerte para la castaña del Bierzo, como lo tenemos en otros productos donde es totalmente conocido el producto asociado a la zona, ¿no? ¿Pero qué es lo que le pasa a la castaña para que hasta el 80% no salga con marchamo? Sí. ¿Por tamaño, por tipo, por qué? Porque ese método de trabajo, salvo excepciones como por ejemplo la Asociación Tres Valles, que lo está haciendo, la Asociación Acasmez, o sea, asociaciones de productores que han entendido que el trabajo tiene que ir por otro lado, que se dedican, como decía José Luis ahora, a atender el castaño, no solo a recoger la castaña, no solo a ir a desbrozar el castaño antes de la recogida y recoger lo que haya caído, ¿no? Sino a cuidar el castaño, a podarlo, a abonarlo incluso, etcétera, y obtener una buena calidad de castaña. Si tú solamente vas a recoger lo que el árbol haya dado sin preocuparte para nada de ese árbol, pues bueno, si el año ha venido muy bien, tendrás una castaña más o menos de calidad. Pero si el año ha venido normal o ha venido mal, pues tu castaña va a dejar mucho que desear, ¿no? Si no la has atendido. Eso es como cualquier otro
producto. Entonces, afortunadamente ahora empieza a haber asociaciones que han entendido que hay que trabajarse el castaño para obtener también un mejor rendimiento económico. Al final luego el precio también puede ser mayor, y estamos en esa fase de que la gente entienda cómo hay que trabajar el castaño para obtener una castaña de buena calidad. Y además que tenemos que empezar a hacernos ese nombre, o sea, tenemos que empezar a que se nos conozcan los mercados. No podemos seguir, ¿vale? En el Bierzo, lógicamente, todos conocemos nuestra castaña, pero fuera, como digo, pues es de los productos en los que más o menos reconocimiento tenemos, ¿no? Y para eso necesitamos poder salir al mercado con una castaña muy buena, diría yo, incluso porque inicialmente necesitamos hacernos ese nombre, y para eso necesitamos trabajarnos los sotos durante todo el año. No es solo ir a recoger lo que el soto ha querido proveernos esa campaña. José Luis, reflexión al respecto. ¿Qué pasa con esa castaña? Que la mayor parte de ella no tiene ese marchamo, por mil condicionantes. Yo creo que está muy bien resumido por parte de Pablo Linares, estamos completamente de acuerdo, e incluso más, nuestra asociación y las asociaciones con las cuales se vende conjuntamente, si algún objetivo tiene también es esa trazabilidad de nuestra castaña, que cuando salga al mercado se sepa el origen de nuestra castaña. Incluso aquí tenemos castañas de mucha tipología y todas son buenas, pero por ejemplo, quizás aquí nunca se ha vendido como castaña de pared, y tenemos una castaña de pared muy aceptable, por no decir el tipo de castaña de médulas, por no llegar a más, ¿no? Entonces, este es un objetivo muy, muy claro, como decía Pablo, y además yo voy más lejos. Dile tú a uno de mi pueblo que regar los castaños, que es bueno. Pues te dirán que no hace falta regar los castaños, quizás en algunas partes no, porque ya está metida en un surco de agua, capta las raíces, lo que sea, pero en general pues se puede valorar como que, se valora como que el riego es bueno, y será por agua en estas zonas. Yo estoy ahora allí con un chico del pueblo que va a mirar una captación de agua que en mis 3 sotos nace arriba del todo, yo la quiero recoger, luego ya veremos si es bueno o no, los datos nos dicen que sí. Y yo iría más lejos. Se ha vuelto a vacunar contra el chancro, a inocular y tal. Pues lógicamente, fíjate lo que interesa estar organizados y estar preparados, que por ejemplo en nuestra zona, en estos 2 años que llevamos de inoculación, 3, creo que son, este es el tercer año, es que no se ha ido por ahí este año, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues hemos inoculado 228 castaños, 282, no sé si me va a ir ahí la cifra. Y lógicamente, ¿por qué se puede hacer tanto en esa cantidad y por qué se puede? Pues lógicamente, desde la apuesta que de nuevo la Junta ha querido realizar, lógicamente con la presión, y en este caso sabemos muy bien que de la Mesa de Castaño, y la dirección técnica, que en este caso la lleva la Mesa de Castaño, como asociación somos unos facilitadores de que ese trabajo se realice, porque nosotros socios, antes de cuando nos dicen se va a venir a vacunar contra el chancro, nosotros nos organizamos, presentamos el soto, y no solo el soto, sino aquellos árboles castaños dañados. Entonces la efectividad y el ahorro de recursos es muy grande. Por eso hay que defender siempre el trabajo organizado, y se llega mejor a conseguir estas cosas. Entonces nuestros socios en general ya estamos muchos metidos en certificar en ecológico, pero no solamente por la riqueza que puede generar, que a lo mejor se nos queda ahí, sino también por ese sello que puede tener de calidad. Y aquellos que no certifican en ecológico, ten en cuenta que aquí, con todo el respeto del mundo a los herbicidas, se desbrozan manualmente y mecánicamente. Esos son unos datos que yo creo que nos tienen que enorgullecer, y a mí me lo hacen. Hacía referencia al chancro, ese es el segundo problema, ¿no? No hay temor, a pesar de que va y viene, está controlado. Bueno, no, todavía no está controlado. ¿Todavía no está controlado? No, todavía no está controlado, porque todavía nos quedan bastante campañas, como bien decía José Luis, de inoculación contra el chancro, ¿no? Sí que vamos viendo un avance muy importante, ahí sí que ya es visible ese avance que existe en el Bierzo con el control de la enfermedad del chancro, que es un problema principal, ¿no?, en nuestra comarca, que también lo tenemos extendido en el 100% de los sotos, pero que estas campañas de inoculación que hemos conseguido retomar pues son fundamentales, y ahí sí que vamos viendo cómo va avanzando ese control, porque por ejemplo esos 200 y pico castaños que comentaba ahora José Luis, que en su zona se habían inoculado, no es que solo esos 200 y pico castaños vayan a poder salir de la enfermedad del chancro, sino que se inoculan los castaños que se consideran viables en un soto
porque luego eso se va a transmitir lo mismo que se transmite el chancro, ¿no? O sea, se va a transmitir por el aire y van a acabar expandiendo la hipovirulencia, o sea, el control de la enfermedad al resto de castaños, con lo cual abarcas una zona ya muy importante. Esos trabajos año a año pues van a hacer que, yo lo he dicho ya varias veces, a la vuelta de máximo una década, máximo 10 años, el panorama del chancro en el Bierzo será totalmente diferente. Seguramente mucho antes, ¿no? Pero por no ser demasiado... Malagorero, ¿no? Exactamente, vamos a decir 10 años, pero máximo en 10 años vamos a ver un problema del chancro muy, muy controlado en el Bierzo. Bueno, pues tenemos que sea mucho antes. Una pausa para la publicidad. Enseguida seguimos hablando del presente y el futuro del castaño en el Bierzo. Seguimos con el sector de la castañicultura, hablando de su presente y su futuro. Hemos hablado de la avispilla, de su posible control, con esas sueltas controladas. Nos decían que había aparecido no en el 18, sino en el 17, y las primeras experimentales fueron en el 18, que se tardará en torno a un lustro a ver resultados. Hemos hablado del chancro, que también era y es otro problema importante, pero quizá la mayor pandemia, incluso biológica, me atrevo a decir, que sufre el castaño es exageradísimamente que está todo abandonado. Comentábamos incluso durante la publicidad que un porcentaje que incluso puede ser superior a la mitad, no hay control de ningún tipo. Esto en la conciencia colectiva del agricultor, del propietario, seguro que desde la mesa insistís, bueno veremos, pasan los años y no pasa nada. Sí, yo creo que ahí tenemos un problema grave como sociedad, diría yo, ¿no? En la comarca del Bierzo. O sea, tenemos una cantidad, una superficie de terreno útil, agrícola y forestal muy importante, además una superficie muy buena, muy productiva, que como bien sabemos, con 7 sellos de calidad, con unas calidades muy importantes de las producciones, ya no solo en el castaño, y que no estamos sabiendo entender y ver esas posibilidades, ¿no? Seguimos con muy poco superficie aprovechada, y si nos centramos en el tema del castaño, que es el de hoy, pues de esas 19.000 hectáreas, con una superficie de esas 19.000 hectáreas muy importante, totalmente abandonadas, ¿no? Un árbol que, como hemos comentado hasta ahora, pues da un rendimiento económico muy interesante. Ya no estamos hablando de que sea algo muy anecdótico, sino que realmente puede haber gente, y de hecho nosotros en la mesa conocemos a productores que realmente pueden llegar a vivir de lo que recogen de castañas, ¿no? Porque se pueden sacar unas cantidades, ya los precios que se están moviendo estos años, que hace rentable el mantenimiento de esos sotos y su recolección, un ingreso anual pues que les puede suponer pues igual hasta la mitad o incluso más de los ingresos de todo el año. Pero tenemos ahí también un problema añadido en el tema del castaño, que es el minifundio, ¿no? Yo siempre digo la misma frase, que todos los bercianos tenemos un castaño, y ese es el problema, que tenemos un castaño, ¿no? Y eso pues sí que lastra, porque a la hora de ver la rentabilidad, cuando tú tienes solo 2 castaños, pues sí, vas a recogerla, pero bueno, al final te llevas para casa... unos puñados, vulgarmente hablado, ¿no? Exactamente, llevas 200 euros de venta de castaña y no eres capaz de ver las posibilidades que tienes ahí, y eso lastra, ¿no? Creemos que es necesaria esa concentración de la producción, o sea, no hablamos de concentración de la propiedad, porque además el castaño es algo muy emblemático nuestro, o sea, muy cultural, y ahí es mucho más complejo, pero yo no entiendo que puedas tener un soto de castaños abandonado y no lo cedas para que otro lo pueda trabajar. O sea, puede seguir siendo tuyo, o que siga siendo tuyo si tú no te quieres desprender de él por el motivo que sea, pero déjalo, arriéndalo, cédelo para que, como decía José Luis hace un momento con su zona, para que otra gente que sí que quiere aprovechar ese recurso lo pueda hacer, ¿no? Mejor que tenerlo abandonado, y que al final abandonado lo único que vas a conseguir es tener un monte de cenizas, porque lo que más castaños ha matado en el Bierzo en nuestra historia reciente no ha sido el chancro, no va a ser la avispilla, sino ha sido el abandono, ha sido los incendios que vienen posterior a ese abandono. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, que un soto abandonado al final es un soto que a la larga pues no vamos a tener soto. ¿Y por qué ha sido un éxito en tu zona el asociacionismo para la explotación del castaño y no lo está siendo en muchas otras? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo aquí... ¿O no es tanto éxito? No, para mí siempre será un éxito, entre otras cosas porque los socios que tenemos aquí
no se van al año siguiente. Quiero decir, nuestra asociación aquí está muy implicada, pero no solamente en la producción y la riqueza que genera el castaño, sino que está muy implicada en todo el proyecto, los objetivos que nos marcamos, y ayer lo decía yo allí en esa pequeña intervención que me han dejado tener con el consejero. Yo decía muy claro que aquí nuestra asociación ha marcado objetivos muy claros y siempre se han llevado a cabo. Entonces nuestros socios saben que estar en esta asociación es recoger, cuidar, sacar el mayor valor añadido y directamente de la venta del castaño a nuestro producto, sino que además hay otros objetivos muy claros y que ellos también defienden. Fíjate que aquí desde nuestra asociación, empezando por cursos de formación y de poda y injerto, me acuerdo el primer curso que se hizo de poda, que invitamos a Pablo Linares y ahí se colaboró para que saliese bien. Yo le decía a Pablo, pero es que Pablo, yo no sé quién va a venir aquí todo el mundo sabe podar, me da miedo hacer este curso porque igual nos quedamos 4, oye, ha venido gente y había gustado, y todo el mundo cree que sabe, coño, pero es que aprendo. Y aquello ha sido una experiencia y me dejó ahí marcado porque veía que la gente sí podía aprender y además tenía ilusión, aparte de todo aquello que se cree que todo el mundo sabe. Luego vinieron cursos de injerto, luego vinieron charlas, lógicamente estábamos al tanto y ya centrábamos el tema en la Bispilla. Me acuerdo que aquello nadie se lo creía, hoy lógicamente ya se cree. Además, sabes que hemos abierto rutas para sacarle la riqueza al castaño, lo que decía, no solo del producto, paisaje, sino como paisaje y un valor emblemático del castaño, como también decía muy bien Pablo, donde la gente lo quiere y lo cuida, y no le toques a su castaño, hay que dejárselo y cuidárselo porque es mágico y tiene belleza. Entonces, unas rutas que además la propia asociación ha habido años que ha tenido que ir a desbrozar, y llama tú a los socios para que un sábado vayamos a limpiar, porque no se nos ayudaba o no se veía conveniente limpiar nuestras rutas cuando pasan por caminos vecinales. Es cierto que este año ya ha cambiado la cosa y hemos tenido la colaboración del ayuntamiento, que lógicamente pues vale mucho. Claro. Porque además se incrementa. No solamente eso también, sino que además nos hemos metido a hacer concursos de alimentos y postres con castaño, que había sido un éxito aquel primer año. Decía, bueno, mamá, vecina, llévanos aquí unos cuantos postres porque no va a venir nadie. Pues había aparecido gente implicada. Luego ya lo llevamos a las jornadas gastronómicas, que no es poco, y este año nos hemos encontrado muy a gusto, se nos ha dado bastante eco dentro de lo que cabe, era el segundo año, y este año, si hay fuerzas, si la cosa sigue para adelante, queremos hacer el tercero, y si cabe, con una amplitud mayor, si todo el mundo responde. Entonces, siempre es bueno. Es cierto que hay un problema en este tema con nuestra sociedad, cuesta entender los objetivos, no sé si por la gestión que ha habido anteriormente, pero cuesta llegar a cazar socios. El que llega sabe a lo que viene, y en este objetivo estamos viendo que el estar asociados es bueno para todo, es bueno incluso hasta para la administración, porque somos intermediarios, y que cuantos más socios tengamos, mayor cantidad de volumen y de kilos y más fuerza en el mercado, y segundo, mayor fuerza para negociar y para solicitar. Abandono, minifundismo, poca vocación por el campo, cortoplacismo. Estos son elementos que dificultan al castaño en su recuperación en la comarca del Bierzo, pero siempre que lo habláis a los propietarios de las fincas, no llegan a buen término las conversaciones. Lo haremos, no lo hacen. Quizá la transformación es la asignatura pendiente, que puedan ver que incluso se puede multiplicar por varias veces el precio de la castaña o el rendimiento que se pueda sacar, es entonces cuando ya ven que alcanzan un dinero importante y a lo mejor sí se dedican a ello, porque siempre pasa lo mismo. Hablamos de transformación, pero no acaba de llegar. No, es una asignatura pendiente que tenemos en nuestra comarca, está claro, ¿no? Siendo pero la ¿por qué segunda otros zona la transforman y tienen un éxito y nosotros no? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, yo creo que tenemos ahí ese problema de visión, ¿no? de mentalidad hacia todo, en general, hacia todo el sector agroalimentario y forestal en el Bierzo, que siempre lo hemos tenido como una segunda actividad, como un recurso extra, exactamente. Como un tema muy patrio, muy de orgullo, muy de contar, pues yo tengo unas castañas buenísimas, o el botillo, las manzanas, o el vino,
pero luego no verlo nunca como realmente una oportunidad de negocio y económica, ¿no? Es un poco, yo creo, el resumen en global, y cuando globalizas, pues lógicamente siempre te equivocas con gente que no lo ve así, pero esa es un poco la visión que tenemos en la comarca. Entonces, eso en el castaño, pues como te digo, todavía más. ¿Por qué? Porque la gente con ese minifundismo pues todavía ve aún menos esas posibilidades. La transformación está claro que es nuestro gran hándicap, siendo la segunda comarca productora de España, no de Castilla y León, sino de España. Prácticamente no tenemos transformación. Han surgido algunos proyectos nuevos recientemente, hace un par de campañas, como la de la castaña congelada en Trabadelo, y algún otro proyecto más pequeñito, pero todavía no somos capaces de transformar ni tan siquiera la mitad de toda la castaña que producimos. Y al final la castaña es uno de los productos que más posibilidades de transformación tiene. Cuando viajas a otros países con mucha más tradición y mucha más cultura en este sector de la castaña, como puede ser, por ejemplo, Italia, por irnos a alguno más cercano, te encuentras con 1000 transformados diferentes de castaña en los supermercados, pero de manera normal, o sea, cotidiana, no es que vayas a una cosa totalmente específica y especializada. Y te encuentras pues desde espaguetis de castaña, yogur de castaña, o sea, cualquier derivado que te puedas imaginar con la castaña, porque tiene esa facilidad de transformación y de adaptación a 1001 productos diferentes. En cambio, aquí en la comarca todavía no nos hemos dado cuenta. También es cierto que necesitamos seguir avanzando en la organización de la producción, pues como hace la Asociación Tres Valles, es agrupar a los productores, que puedas concentrar más esa producción de cara a que una industria de transformación tenga asegurada un volumen de producción con una calidad determinada, con una trazabilidad asegurada, etcétera, para que también se incentive más todavía la parte emprendedora en la transformación. Pero está claro que ahí tenemos mucho trabajo y mucho desarrollo por delante. ¿Vosotros estáis pensando, estáis haciendo algo al respecto? Nosotros, Pablo lo sabe muy bien, porque ya es como una no queja, pero sí como una obsesión, digamos, dar este salto. Y nuestros socios se están concienciando de esto, y de hecho ya hemos hecho ahí un trabajito para ver cómo podemos avanzar. Lógicamente, Pablo lo ha resumido muy bien, hace falta cantidad y lógicamente hace falta socios y cantidad en castañas. Pero no, como una primera indagación, estoy contento. Yo creo que queremos dar el salto, entre otras cosas porque quizás las ayudas hoy en día y digamos la visión a nivel institucional va por esta línea. Como asociación yo estoy viendo que antes salía el tema, a lo mejor el señor que le cede el soto a un socio, ya no entremos en la parcelación, sino que sencillamente con donar, conceder o con pedir una riqueza, un dinero por ceder un soto, nuestros socios pueden tener un soto mayor. Claro. Entonces ya le facilita, lógicamente, el llegar y poder meter maquinaria. También hay que exigir que se nos puedan limpiar los caminos, porque ahora no pasa un carro de las vacas como antes, hace falta que pase un coche o un tractor. Y es muy sencillo, solo es apostar aquí, tanto a nivel local, institucional, autonómico y ya más arriba. Y esto es una reclamación que queremos hacer. Entonces, dicho eso, queremos avanzar. ¿Por qué? Porque como asociación, pues lógicamente vemos que, la hablábamos muchos días, ¿quiere una asociación meter 5 obreros? Pues a lo mejor no puede ponerlo a nombre de la asociación, y ya lo necesitamos quizás. Entonces hay que dar aquí un paso más a otro tipo de organización, porque nos va a hacer falta, también convenciendo a la gente de que podamos seguir creciendo, ¿no? Pablo, hablamos de producto alimenticio o alimentario, se puede transformar. Había apuntado, y lo comentábamos antes de empezar la tertulia, que tiene otras propiedades que pueden ser incluso para farmacéuticas o similar. ¿Esto en la exploración ha sido cero de momento? Sí, aquí en el Bierzo, por supuesto, y sí que en su día, dentro de las jornadas que organizamos todos los años de biocastanea, donde hemos traído pues a los mayores expertos mundiales incluso del cultivo del castaño, y muchas veces hemos incluido bloques de tema de aprovechamiento del producto y transformación. Sí que hemos traído trabajos y experiencias de otras zonas con las propiedades medicinales que puede tener el castaño y la castaña.
y también es un campo muy interesante. Realmente en el castaño tenemos muchos campos, ¿no? También José Luis lo ha pasado así un poco por encima, que es todo el tema paisajístico, medioambiental, de que podemos tener por el lado del turismo. Daros cuenta que estamos en una comarca en la que tenemos miles de castaños centenarios. Eso no es fácil de encontrar, eso no es claro, eso no es fácil de encontrar ni de ver, ¿no? Entonces, en torno a todo eso también se podría generar un movimiento turístico, pues para ver esos ejemplares que a nadie deja de sorprender cuando llegan de fuera y se plantan delante de un castaño que no son capaces de rodear 10 personas, ¿no? O sea, entonces, ya no solo eso, el producto tal cual, la castaña tal cual, sino la castaña transformada, sino propiedades medicinales, propiedades, o sea, o posibilidades turísticas que tenemos con el castaño, la madera, que aunque en el Bierzo hemos dejado la madera a un lado, realmente en la comarca tradicionalmente teníamos sotos para madera, porque la construcción típica del Bierzo es con madera de castaño, y hay sotos que todavía son con actitud de madera para sacar esas vigas, que también se podría sacar por ahí también otro aprovechamiento más del castaño. O sea que estamos ante un recurso económico brutal en el Bierzo, pero que nos falta hacer el clip ese en nuestra cabeza. Oye, Forestalia viene a ayudar a limpiar sotos, por ejemplo, Forestalia, que también supone un incremento de rendimiento, aunque sea testimonial en algunos casos. Pablo aquí seguramente que tiene más información que yo, y esto todavía no lo hemos hablado, pero yo sí lo tengo en mente. Nuestro problema ahora con rehabilitar los sotos y con cuidar los sotos y darles vida, por lo que antes decía, hay mucha madera, o sea, al cortarlo para madera, como decía Pablo, lógicamente el soto se regenera, pero sale bravo y no hay más que vigas de madera. Eso todo necesitamos eliminarlo, pero ahora cortarlo. Ya es un recurso, no es un problema. Podría ser un recurso y no un problema, ¿no? Está siendo un problema porque la producción se resiente, no hay producción. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que al propietario, al socio, al productor, no le cuesta nada tirar ese árbol, no cuesta nada. Lo que cuesta es recogerlo, y más ahora que no se puede quemar, que aquí se quemaban, tú podabas un castaño, un soto, luego quemabas y quedaba todo limpio, pero es que ahora hay un problema añadido y no se puede quemar. Entonces, yo aquí tengo pensado muchas veces qué tenemos que hacer, si firmar un convenio de colaboración con Forestalia a través de la mesa como asociación, si interesa, pero al menos habrá que intentarlo. Imagínate la ayuda que nos podía dar y lo que facilitaría, porque mucha gente se animaría a regenerar su soto, pero hoy estamos limitados, no podemos quemar, entonces necesitamos esta visión y este apoyo. ¿Cómo lo ve la mesa? Por ejemplo, para el excedente maderero de la castaña, que no es poco. Sí, efectivamente, nosotros creemos que ahí hay una oportunidad, ¿no? Y esa sería la gran ventaja de ese tipo de empresa en la comarca, si realmente se dedica a sacar todo ese resto de biomasa que nos queda en los montes. En el castaño además suele ser madera gruesa muchas veces la que se saca, ya no cosas pequeñas y finas, con lo cual ahí hay una posibilidad. Esperemos que ahora que parece que es inminente que empiece a funcionar, pues lo vemos, esa posibilidad transformada en realidad, porque eso, como bien dices, aunque no vaya a ser la panacea ni mucho menos para los productores de castaños, sí que le va a ser un complemento pequeño que puede ser, exactamente, para convencer, y además una mejora importante de cara a tener el monte limpio. Muy poco queda ya para concluir este programa. Queremos hacer también un análisis muy previo, porque casi es de quiniela de fútbol, sobre cómo puede ser este año la producción. Es tempranísimo, pero ¿en qué medida esperáis que no sea tan dramática como estos años? Porque se cortó mucho cuando el precio era bueno, además ha habido mala suerte, ¿no? Sí. Hombre, nosotros a día de hoy, que como bien dices es muy pronto y es jugar aquí a ver en la bola de cristal, a día de hoy somos optimistas. Ha habido buena floración en general en todo el Bierzo. En tiempo y forma, ¿no? Sí, en los castaños. Entonces, a día de hoy somos optimistas, pero todavía queda mucho por delante, entonces tampoco te voy a decir que vamos a estar ante una buena cosecha. A día de hoy todo va bien y todo está encaminado para que haya una buena cosecha. Veremos estos meses que nos quedan por delante cómo se desarrollan, sobre todo ahora con el tema de las lluvias, etcétera, para que mantenga humedad, para que pueda coger un cierto tamaño la castaña y se pueda criar bien las castañas de trolerizo, pero a día de hoy la cosa va bien de momento. Un análisis también de quiniela prácticamente. Sí, estamos de acuerdo, lo habíamos hablado antes y es cierto. También es cierto que allí te dice algún pueblo, algún pedáneo, que
esta lluvia que ha llegado, esta tormenta, este granizo que ha caído, sí les ha hecho daño, pero la floración es buena y estamos muy contentos de ver los árboles que además, como decía Paco, por las rutas turísticas, son siempre bonitos, tanto en la floración como con el erizo, como en la cosecha. Y, lógicamente, queda una etapa del año muy importante que es el otoño, el agua de otoño. Por eso que si no hay agua, dice la gente de los pueblos que en esos meses, octubre, septiembre, debe caer el agua en el erizo. Yo creo que por la raíz también ha de ser buena, entonces donde no hay agua habrá que ponérsela si no hay. Gracias a los dos por estar esta noche con nosotros. Les recordamos a los espectadores, sobre todo aquellos de Media Rural que nos estén viendo esta noche, que si tienen sotos de castaños, que si tienen algunas fincas, que quieren algún aprovechamiento, volvemos a insistir, lo hace Pablo Linares cada vez, es casi un mantra cuando acude a diferentes charlas. Pónganse en contacto con la Mesa del Castaño, seguramente habrá un rendimiento y habrá, por lo tanto, vida en el medio rural de la comarca del Bierzo. Gracias, José Luis, gracias, Pablo. Gracias. Les esperamos en la próxima cita. Buenas noches.